cada uno de ustedes. Es un gozo en el Señor estar aquí en esta noche para tener el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar el ministerio del Señor Jesucristo. Estamos desarrollando en esta noche la lección 25. La hemos titulado Ungido para llevar buena noticia a los pobres. Voy a pedirle que busquen en su Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el verso 18. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Vamos a orar, que el Señor bendiga el estudio de su palabra. Oremos. Oh Dios de los cielos, eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios grande y sublime, el Dios todopoderoso, el Dios de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. En esta noche, Señor, nos acercamos a tu presencia para pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra rebeldía, nuestras iniquidades. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, nos limpie de todo pecado, oh Dios amado. Asimismo, Señor, queremos levantar nuestra voz de gratitud para agradecerte por tus bendiciones que has derramado, Señor, sobre nuestra vida en este día, sobre la vida de nuestros oyentes, nuestros hermanos y nuestros amigos. Gracias por concedernos la vida, gracias por el alimento, el pan de la tierra, Señor, que nos has brindado hasta aquí, oh Dios de los cielos. Asimismo, queremos agradecerte por esta nueva oportunidad en la cual, Señor, nos reúnes a través de este medio para poder seguir estudiando, Señor, tu palabra, en la cual rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, ilumine, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender, para atesorar y guardar tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder entender con claridad, Señor, tu palabra en esta noche. Asimismo, Padre Santo, queremos pedirte, Señor, que al final de esta enseñanza podamos ser edificados a la luz de tu palabra. Te pedimos tu bendición en este estudio, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos enseñado el miércoles pasado. Habíamos expresado la enseñanza del Señor Jesús, pero vamos a tomar dos puntos importantes que habíamos hecho referencia. Primeramente presentamos un hombre, el centurión, quien tenía un criado que estaba gravemente enfermo. Este hombre acudió al Señor Jesús por ayuda y pidió que sanara a su criado que estaba enfermo. El Señor Jesús fue hacia ese hombre, pero antes de llegar a su casa, el centurión envió unos amigos para decirle que solamente diga la palabra y su siervo sanaría. Habían visto que el centurión creía que el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre los poderes de la enfermedad y la muerte. También vimos que el Señor Jesús se estaba acercando a un pueblo pequeño de Naín. Y mientras el Señor se acercaba, había una mujer y un grupo de personas que llevaban un cadáver a enterrar. Y el Señor observó a esa mujer angustiada, desesperada, con gran aflicción en su corazón. Y esa mujer estaba totalmente destruida emocionalmente. El Señor Jesús se conmovió en su corazón y le dijo a la mujer: no llores.
Y luego, con su autoridad, el Señor Jesús le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Y el cadáver se sentó y comenzó a hablar. Estas dos señales importantes hemos visto en la lección anterior. Los discípulos fueron testigos de la autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad, sobre los demonios, la muerte y sobre la naturaleza. En esta nueva lección vamos a ver algunos aspectos importantes, situaciones importantes que el Señor Jesús enfrentó también durante su ministerio. Ahora veremos que el Señor Jesús es rechazado en Nazaret. Veremos también que el Señor Jesús enfrentó una discusión acerca del día de reposo. Y finalmente estaremos tomando el aspecto en que el Señor Jesús sanó en el día de reposo a un hombre que tenía una mano seca, esto es, una mano deforme. Ya que sabemos los puntos que vamos a tratar, nos hacemos algunas preguntas de reflexión, de introducción para entrar a nuestro tema y desarrollarla de una manera amplia. ¿Por qué la gente de Nazaret dudaban de que el Señor Jesús fuera el Cristo? ¿Qué fue lo que levantó antagonismo contra el Señor Jesús? ¿Quiénes se oponían a Cristo? ¿Qué razones tenían para oponerse al Señor Jesús? ¿Cómo reaccionaba el Señor Jesús en contra del antagonismo? Y finalmente veremos también con qué partido se unieron los fariseos en su intento de destruir al Señor Jesucristo. Veamos el antagonismo en el ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús iba manifestando su autoridad por medio de sus enseñanzas y su milagro. La popularidad del Señor Jesús crecía grandemente, de manera que comenzó también al mismo tiempo a levantarse antagonismo y oposición hacia el Señor Jesús. El antagonismo se debía fundamentalmente por tres cosas fundamentales: al mal entendimiento. La gente que escuchaban al Señor Jesucristo no entendían muchas cosas que el Señor le explicaba, le enseñaba. Y otra forma que levantaron antagonismo fue por la reacción de incredulidad que mostró la gente que escuchaba al Señor Jesús. Eran incrédulos, duros de entendimiento, duros de corazón. Y la tercera forma de que ellos se levantaron antagonismo al Señor Jesús era fundamentalmente el temor que suscitaban las enseñanzas del Señor Jesucristo. Desde el comienzo del ministerio del Señor Jesús se inició el antagonismo, su antagonismo, y fue creciendo hasta llegar a su clima máximo en el grito: crucifícale, crucifícale, cuando el Señor Jesucristo fue juzgado por Poncio Pilato. Esa gran multitud gritaron a Pilato: crucifícale, crucifícale. El antagonismo terminó en ese clima total. Veamos el ministerio del Señor Jesús ahí en el pueblo de Nazaret, en el pueblo del Señor. Una parte de la oposición se originó en el pueblo donde el Señor Jesús creció, en Nazaret. En Nazaret, el Señor pasó su niñez, pasó su adolescencia, pasó su juventud y comenzó luego a iniciar su ministerio. El Señor Jesús evitó estar en Nazaret durante los primeros días de su ministerio público porque Él conocía cómo era el pueblo, conocía cómo eran los pensamientos de los habitantes que vivían ahí en Nazaret. Pero con el tiempo, el Señor Jesús regresa a Nazaret y un día sábado entró a la sinagoga para adorar.
porque tenemos que saber que el Señor Jesús siempre adoraba al Padre, iba a la sinagoga los días sábados a adorar. En el tiempo del Señor Jesús, a cualquier hombre competente que estuviera en la congregación en el día sábado, se le invitaba a participar en la lectura de la Escritura. Y también se le permitía hablar acerca del pasaje que había leído o darle una interpretación a la lectura que había tenido al exponer, a leer la palabra de Dios. En el servicio, el Señor Jesús estaba ahí sentado y de repente se levantó para dar lectura a la palabra del Señor. Tomó el rollo del profeta Isaías y leyó el pasaje y comenzó después a explicar que él era el cumplimiento de esa profecía. Veremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 16. Dice así la palabra del Señor. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzando a decirle: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La declaración fue desconcertante para las personas que estaban en la sinagoga. Que un hombre dijera que él era el cumplimiento de la profecía bíblica era muy extraño que lo exprese de esa manera. El pasaje habla de uno que fue ungido de Dios para traer el mensaje del Señor. El Señor decía de sí mismo que él era el gran profeta, el ungido con el Espíritu de Dios. Al principio, cuando el Señor expresó esta palabra, los pobladores de Nazaret creyeron inmediatamente y creyeron la interpretación que el Señor había dado de ese pasaje de Isaías, que se encuentra en Isaías 61, del 1 al 3. Recordaron estos hombres que estaban en la sinagoga, recordaron la historia que el Señor había enseñado y las obras que Él había hecho, obras poderosas, por supuesto. Entonces, habían escuchado que la enseñanza de Jesús era muy buena y que sus obras eran poderosas porque había sanado multitudes de personas enfermas. Pero luego le entró la duda, le entró la incredulidad. Recordaron que el Señor Jesús había pasado su vida en Nazaret, ¿no? Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 13, el verso 54, dice la palabra de Dios. Mateo 13, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. De tal manera que después de haber creído al Señor Jesús, le vino la duda en su corazón por haber
visto que este Jesús había crecido en Nazaret, lo habían visto crecer en su niñez, lo habían visto cuando él iba a estudiar en la sinagoga, conocían a José, conocían a María, conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas. ¿Y a dónde ha sacado él toda esta sabiduría de si le hemos visto crecer? Entonces comenzaron a dudar que él era el profeta, de la cual tenía el cumplimiento según Isaías capítulo 61. El Señor Jesús conocía los pensamientos de esta gente. Esta gente querían ver una señal de parte de él para creer. Esta gente lo habían visto crecer hasta su juventud, sin encontrarlo diferente a ellos. Dice, Jesús no tenía nada diferente a nosotros. Era semejante a nosotros. La conversación era semejante, la forma de tratar a la gente era semejante, no había nada diferente por la cual ellos tenían que sentirse admirados. El Señor Jesús sabía que su pueblo quería prueba de que ahora era el verdadero, que ahora era diferente, y decía, médico, cúrate a ti mismo. Lucas 4, como dice ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 23. Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tanta cosa que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Médico, cúrate a ti mismo, como diciendo, muéstranos lo que puedes hacer y entonces creeremos en ti. El Señor Jesús nunca hizo un milagro únicamente para impresionar a la gente. Tampoco hizo milagro donde la gente era incrédula y no podía creer lo que él enseñaba y lo que él hacía. El Señor Jesús reconoció que ellos eran incrédulos y que no estaban en la capacidad para recibir el testimonio que él iba a dar de sí mismo. El Señor les trajo a la memoria algunos ejemplos del Antiguo Testamento donde la incredulidad de los israelitas habían provocado el derramamiento de la gracia de Dios sobre los gentiles y no sobre los judíos. Y vamos a ver estos dos ejemplos que va a plantear el Señor Jesús. Estos ejemplos que usó el Señor Jesús tenían lecciones que los judíos no estaban dispuestos a escuchar. En Lucas capítulo 4, el verso 25, dice la palabra del Señor así. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El Señor Jesús enseñaba que Dios no siempre se había limitado al pueblo judío, sino que también se había revelado a los gentiles. Esto los hirió profundamente a los judíos. Le dio en su punto más débil, en el punto más sensible de ellos, porque ellos odiaban y rechazaban a los gentiles. El Señor Jesús estaba atacando sus más hondos prejuicios contra los gentiles. Se pusieron furiosos. ¿Y sabe qué cosa hicieron? Dice el verso 28 al 30, estamos Lucas 28 al 30, dice, al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Interesante. Encontramos aquí que los que estaban en la sinagoga, después de haber escuchado el testimonio del Señor Jesús, se pusieron furiosos, sumamente furiosos. Se llenaron de ira, de cólera. Se apoderó de él. Agarraron a Jesús, se apoderaron del Señor Jesús y lo llevaron a la fuerza, empujando a un precipicio cerca de la ciudad para arrojarlo. Pero eso no era el plan de Dios para el Señor Jesús. El Señor Jesús no debía de morir de esa circunstancia, y por la cual en ese momento, por eso el Señor Jesús usó su poder divino, pasó ileso por en medio de la amenazante multitud para encontrarse en el lugar seguro. Nadie lo tocó y Jesús pasó por en medio de la multitud, mostrando así su poder divino, librándose de esa gente que quería destruirlo. Miremos ahora otra experiencia que tuvo el Señor Jesús durante su ministerio. Los discípulos recogen espigas en el día de descanso. El libro de Mateo, vamos a Mateo, ahí Mateo capítulo 12, vamos a ver los tres primeros versículos de Mateo capítulo 12, que nos dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espiga y a comer. Y viéndole los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Muy bien. Una vez más, los fariseos mostraron su oposición al Señor Jesucristo. Al pasar, dice la Escritura, al pasar el Señor Jesús con sus discípulos por entre los sembrados, ellos arrancaban espiga y comían. Los fariseos acusaron a los discípulos de violar el mandamiento del sábado por haber comido estas espigas. Esta acusación contra los discípulos iba dirigida realmente a su maestro. ¿Y quién era su maestro de los discípulos? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús le respondió a los fariseos y les enseñó dos ejemplos del Antiguo Testamento donde las reglas dadas divinamente para el culto fueron violadas. Dice Mateo capítulo 12, el verso 3 y 4, aquí el Señor plantea el primer ejemplo. Pero él le dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no le era lícito comer a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Interesante. Cuando David necesitó alimento, quebrantó el mandato de la ley que mandaba que solo los sacerdotes comiesen del pan de la preposición. El pan de la proposición, se le conocía también como el pan de los rostros. Nos dice, vamos a ver una cita bíblica en Éxodo 25:30, pero también se le llama el pan de la presencia. Ahora, ¿por qué se le llamaba el pan de la presencia o al pan del rostro? Porque estos panes que daban a la entrada, se le ponía en una mesa a la entrada del lugar santísimo y se ponía 12 panes, que cada día sábado era cambiado por panes nuevos. Y solamente estos panes debían de ser comidos por los sacerdotes y más por ninguna otra persona. Pero en este caso, David estaba con hambre
y los que iban con David estaban huyendo de Saúl y estaban con hambre y tenían que comer, necesitaban algo que comer. Éxodo 25:30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y como hemos expresado, esa mesa se encontraba delante del lugar santísimo. Si usted alguna vez ha escuchado hablar acerca del tabernáculo, el tabernáculo tiene tres partes importantes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la mesa de los panes de la preposición se encontraba delante del lugar santísimo. El Señor Jesús dijo que la acción de David había sido correcta. ¿Sí? Ahí en Mateo 12:5, en Mateo capítulo 12, el verso número 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí el Señor está poniendo el otro ejemplo también. ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? También el Señor Jesús señaló el trabajo de los sacerdotes, que en el día sábado trabajaban mucho más que en cualquier otro día de la semana. No se debía de trabajar el sábado. Pero resulta que si un niño había nacido y el día sábado cumplía 8 días después de haber nacido, tenía que ser circuncidado. Entonces, los sacerdotes estaban obligados a circuncidar a ese niño y hacer otro trabajo a pesar de la prohibición. Aquí también resulta correcto que lo que hicieron los sacerdotes, pues era correcto también según las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor Jesús usó estas dos ilustraciones para que los fariseos vieran su error. Se permitieron las acciones de David y los sacerdotes porque se consideraron necesarias. Era necesario que David comiera de ese pan porque si no iba a morir de hambre. Era necesario que los sacerdotes cumplieran con su trabajo porque si no ese niño no podía cumplir con la ley que había establecido, que tenía que ser circuncidado después de 8 días de haber nacido. Los trabajos que ordinariamente se consideraban ilegales el sábado son permisibles, aceptables cuando son necesarios. Y lo vamos a entender mejor cuando observamos una experiencia del Señor Jesús. La observación del sábado por parte del Señor Jesús era completamente diferente a cómo los fariseos la consideraban. Los fariseos tenían reglas para cada detalle de la vida. Estas reglas tenían que observarse estrictamente. Si no lo hacían, eran culpables de quebrantar la ley. El Señor Jesús dio reglas amplias. Ahí el Evangelio de Mateo capítulo 12, el verso 6, dice la palabra de Dios, pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiera qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor Jesús esperaba que cada hombre aplicara estas reglas amplias a su propia vida y decidiera por sí mismo lo que Dios demandaba de él. El Señor Jesús puso en claro que algunas veces los mandatos tienen que aplazarse debido a circunstancias insólitas, inusuales que podía presentarse. Veamos a un hombre que tenía una mano
deformada. En Mateo capítulo 12, el verso 9 y 10 dice la palabra del Señor así. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Muy bien, se dio otro conflicto con los fariseos sobre la observancia del sábado en la sinagoga. Los fariseos le preguntaron si era lícito curar en el día sábado. El Señor Jesús no le dice sí, no le dice no. El Señor Jesús le responde con una ilustración clarísima. Dice Mateo 12:11 lo siguiente. Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El Señor le narró una ilustración. Dijo que un campesino tenía una oveja que cayó en un pozo en el día sábado, en el día de reposo, en el día del descanso. Él no esperaría hasta el día siguiente para sacarla, sino que de inmediato, él iba a rescatar a su oveja y nadie habrá que se lo reproche. Y el Señor Jesús dijo, un hombre vale más que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien a quienes necesitan ayuda, aun cuando sea sábado. Qué interesante. Es lícito hacer el bien. Quien necesita ayuda, aun cuando sea sábado. Veamos el sentimiento de odio de los fariseos hacia el Señor Jesús. Los fariseos odiaban al Señor Jesús porque discrepaba del concepto legalista que ellos tenían del sábado. Los fariseos eran hombres preparados en las Escrituras, pero muchas veces interpretaron mal las Sagradas Escrituras y lo tomaban como un legalismo que tenía que hacer así como ellos lo habían interpretado. Y el Señor Jesús se opuso muchas veces a ese concepto legalista de los fariseos. Despreciaban al Señor Jesús porque lo exponía al ridículo ante la multitud, debido a que ellos no podían contestar a los argumentos que le planteaban el Señor Jesús. Después de que el Señor Jesús terminó de hablarle, salieron y dice, tomaron consejo contra el Señor Jesús de modo que pudieran destruirle y pudieran matarle. Dice Mateo 12:14, dice así la palabra de Dios, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Al no poder enfrentar al concepto, a las enseñanzas del Señor Jesús, entonces ahora van a tramar la muerte del Señor Jesús. El evangelista Marco añade que tomaron consejo con los herodianos, dice Marco capítulo 3, el verso número 6. Los fariseos eran un partido nacionalista que despreciaban al gobierno romano, mientras que los herodianos apoyaban a los Herodes y al gobierno romano. Y estos dos grupos de personas, estos dos partidos estaban en desacuerdo en muchas cosas básicas y fundamentales. Se odiaban mutuamente. Los fariseos y los herodianos se odiaban mutuamente, pero en esta ocasión se unen para luchar en contra del Señor Jesucristo.
¿cómo podemos nosotros hacer un repaso y qué debemos saber y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos aplicar esta enseñanza para nuestra vida espiritual? Debemos saber que el Señor Jesús durante su ministerio terrenal enfrentó antagonismo y oposición. Fue rechazado por las autoridades religiosas de su época por corregir el legalismo de ellos que habían acerca del día de reposo. Enseñó que el día de reposo se puede hacer el bien a quienes necesitaban ayuda. Debemos saber que como los seguidores del Señor Jesucristo, también nosotros vamos a enfrentar antagonismo, oposición por aquellos que dan más importancia a las tradiciones humanas, a las religiones, a la filosofía, al humanismo y a otros aspectos de la vida que a la palabra de Dios. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, corrigiendo con la palabra de Dios aquello que está mal y sobre todo al legalismo que está causando tanto daño hoy en día. Que el Señor le bendiga y que el Señor le dé sabiduría para poder enfrentar las oposiciones que tendremos en nuestra vida cristiana. Vamos a orar agradeciendo al Señor por el estudio de su palabra. Oremos. Oh Señor de los cielos, eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia. Ese gran amor, Señor, mostraste enviando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo que estaba lleno, Señor, lleno de legalismo, lleno de falsas enseñanzas, lleno de falsas interpretaciones de tu palabra, dándole más prioridades y más importancia a las tradiciones humanas que a tu palabra divina, Señor. Y Jesucristo, nuestro amado Señor, vino para corregir todas esas falsas enseñanzas, Señor. Y tuvo que enfrentar antagonismo, oposición, y expuesto muchas veces, Señor, expuesto a perder la vida y finalmente consiguieron, Señor, llevarlo a la crucifixión, Padre Santo. Oh Dios de los cielos, estamos nosotros también en un mundo donde la gente le da más prioridad, Señor, a las filosofías humanas, le da más importancia al humanismo, más importancia a las religiones, más importancia, Señor, a las tradiciones que los hombres enseñan que a tu palabra divina, y a veces hasta quieren prohibir, Señor, la lectura de tu palabra para imperar, Señor, las enseñanzas falsas, oh Dios de los cielos, y confundir a la gente, oh Dios amado. Padre, ayúdanos y ayuda a todos que conocemos la verdad, que con autoridad, con tu palabra, podemos enseñar y corregir aquello que está mal, oh Dios de los cielos. Ayuda a mis hermanos, Señor, y ayuda a aquellos que todavía, Señor, no han tenido una experiencia con Jesucristo, para que no sean engañados por esas falsas enseñanzas y falsos, Señor, enseñanzas del humanismo y muchas otras doctrinas, Señor, equivocadas. Te pedimos, Señor, tu ayuda y tu bendición en nuestra vida. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buena noche. Que la paz, Señor, sea con cada uno de ustedes.